A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. Contigo, con María Corina Machado. Es María Corina la que te habla claro, por RCR con sus invitados. Sigo contigo, con María Corina Machado. Con María Corina Machado. Venezuela, Dios nos bendiga. Cada vez que suena esta hermosísima música, mando todo mi cariño y agradecimiento al gran cantautor venezolano Euler Guillén. Y hoy es 23 de enero, 60 años de aquel glorioso 23 de enero de 1958. Y por eso hoy es un programa especial, el más especial. Y tengo, por supuesto, como invitada una persona que para mí era la voz que hoy no podía faltar para no solamente conmemorar esta fecha, para interpretarla en su significado en ese momento histórico y para revivir ese espíritu, porque si ha habido un 23 de enero de algún año en nuestra historia en el cual tenemos que seguir el ejemplo que Caracas dio, es precisamente en este 23 de enero del 2018. Y es, por supuesto, gran historiador venezolano, Germán Carrera Damas, gran maestro. Pero antes de iniciar la conversación con nuestro profesor, vamos a abordar varias cosas que están pasando en Venezuela. Y empiezo, por supuesto, con los créditos. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de la producción, Wilitz Arcaya. En la producción de nuestro programa, Claudia Macero, Kenger Jaramillo y Jennifer Ávila. En la asistencia de producción, Santiago Romero. Y en los controles, César González, mi amigo César. Y les recuerdo que por las redes sociales nos pueden contactar, @RCR750, en Twitter, prensa MCM, @20Venezuela, @María Corina ya. Por supuesto, tenemos transmisión en vivo por Facebook en rcr.tv en vivo y por teléfono. A partir de la próxima sección vamos a incorporar sus comentarios y participación en el 0212-482-9750. Y quiero obviamente empezar hablando por un evento que tuvo lugar el día de ayer. Yo quiero decirles y compartir con ustedes cuánta emoción sentí en un homenaje a nuestros héroes, a los héroes de ayer, a los héroes de hoy y a los héroes del futuro. Y fue una actividad en la Plaza Las Tres Gracias frente a la Universidad Central de Venezuela, protagonista de aquella lucha por la democracia en nuestro país en el 58 y nuevamente protagonista hoy porque es el emblema de los jóvenes que han arriesgado la vida misma por sus ideales. Y es el legado de generaciones de venezolanos que surgen, estos muchachos que no han crecido conociendo la democracia, sino una tiranía cruel, brutal, pero que han tenido en sus casas sus mamás, sus papás, sus abuelos, sus tíos, transmitiendo lo que significa vivir en libertad en Venezuela. Fue una actividad muy emocionante en la cual participaron además miembros de distintos grupos de los muchachos organizados de la sociedad civil y en la cual enviamos un mensaje. Yo voy a transmitirles parte de este mensaje. Y comenzaba así: hoy hace una semana el régimen de Maduro ajustició a 6 hombres y una mujer. Ellos soñaban con una Venezuela con futuro, para sus hijos, para todos. Son parte de una generación que ha sido sometida al hambre, a la violencia, a la ignorancia, a la persecución. De una generación que se rebela a la ignominia, al silencio, a la esclavitud de la supervivencia. A 60 años del 23 de enero, los venezolanos de hoy rendimos tributo a nuestros héroes, a los de ayer, a los de hoy y a los del futuro. Es el mismo heroísmo, es legado y es vivencia. Nuestros héroes de ayer enfrentaron una dictadura militarista y corrupta. Aquel dictador no cayó por elecciones. Fue producto de una rebelión cívico-militar que se fue fraguando por años y que al final desnudó la debilidad del régimen. No fue un logro gratuito. Muchos venezolanos fueron exiliados, asesinados, perseguidos, pero Venezuela nunca se rindió. La libertad es frágil y es costosa.
acechada por el populismo, por la mentira, por el autoritarismo. Pero sobre todo la libertad depende de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Por eso muchas veces los héroes se ven solitarios e incomprendidos. A veces el coraje cívico parece extremo y reflexivo. A veces olvidamos que los héroes son los que hacen la diferencia entre seguir viviendo aplastados o enarbolar de nuevo las banderas de lucha cuando todo luce perdido. Pero la barbarie nunca ha ganado definitivamente. Nunca. Ni lo hizo hace 60 años y mucho menos hoy. ¿Qué viene ahora? ¿Cuál es la alternativa a dejar que el régimen gane tiempo mientras asesinan al pueblo venezolano con balas y con hambre? Pues la respuesta está en cada uno de nosotros, porque depende de nosotros. Escúchenme bien, no hay soluciones fáciles, no hay soluciones mágicas, no las hay. La única opción es la lucha constante, la organización creciente, el compromiso firme, el coraje inteligente y el no prestarse nunca a la cooperación silenciosa con este régimen oprobioso. La respuesta al qué hacer se encuentra en nosotros mismos. Cada uno debe hacer lo mejor que sabe hacer para combatir el mal. Cada uno debe gritar y hacer valer su indignación, mantenerse alerta y dispuesto a encarar el desafío cotidiano de cada día de invalidar este régimen que asesina y violenta. Cada uno debe aprovechar todos los espacios, la calle, las redes sociales, los medios de comunicación, las plazas, las escuelas, en todos los mercados donde nos encontremos. Rebelarnos ante el atropello diario, cuando paralizan al país. Rebeldía que se nota en cada cosa que hagamos, en cada palabra que digamos, comprometiéndonos todos en este juramento. Resistir a pesar de todo, rebelarnos a pesar de todo y mantenernos fieles a nuestros principios y a nuestros objetivos, con la pureza con la que lo asumieron en vida nuestros héroes. Son héroes los jóvenes que dentro de las paredes de la Universidad Central de Venezuela y de todas las universidades del país gritan sus verdades ante la duda y el miedo. Son héroes los que tras las rejas o las mazmorras de las dictaduras no han cedido, no se han quebrado ante la tentación, el chantaje o la violación de sus derechos humanos. Son héroes los que expulsados de su país y con el corazón en Venezuela luchan a miles de kilómetros de distancia por su libertad y obligan al mundo a poner su atención y presión en Venezuela. Son héroes los sacerdotes, quienes desde sus púlpitos predican la verdad, incluso acechados y amenazados por la tiranía. Son héroes las madres que ven crecer a sus hijos entre la miseria y la tristeza de una nación que fue próspera y hoy está saqueada y aún así no se rinden. Son héroes las familias de las víctimas, los defensores de los derechos humanos, aquellos que tienen familiares y amigos presos o perseguidos y que han decidido honrar su sacrificio y han hecho suya su lucha. Son héroes los que con franela o con escudo salen a las calles a desafiar a los esbirros de una tiranía agonizante que creyó poder dominar al bravo pueblo. Son héroes los periodistas que no han dejado de transmitir a los venezolanos y al mundo el horror que aquí vivimos. Son héroes los fiscales, los defensores, alguaciles, jueces, diputados que se han rebelado a la corrupción y la injusticia. Son héroes los que en las policías y en la Fuerza Armada Nacional se han negado a cumplir órdenes que violan los derechos humanos, a disparar contra el pueblo. Son héroes ustedes, queridos venezolanos, porque no se callan, porque no se cansan, porque estamos decididos a liberar a Venezuela. Nuestro tributo, nuestro mejor tributo es luchar. Luchar sin descanso, luchar cada día, luchar en cada espacio. Es la rebeldía cotidiana, la que crece, se contagia, la que no pueden detener. Nuestro tributo a los héroes caídos será derrotar esta tiranía en su memoria y como legado a los venezolanos del futuro. Nuestros héroes de hace 60 años y los de hoy están aquí, presentes hoy, y hacen tributo a nuestros héroes, a los jóvenes asesinados en las protestas del 2014, 2015, 2016, a los 136 venezolanos asesinados en la rebelión popular del año 2017, y a los 7 venezolanos asesinados el 15 de enero, Lisbeth Ramírez, Daniel Soto, Abraham Agostini, Jairo Lugo, Abraham Lugo, José Alejandro Díaz y Oscar Pérez. Ciudadanos militares, aquí hay dos únicas opciones. O están con la dictadura o están con el pueblo de Venezuela. O reprimen a los que luchan o se unen a ellos. O claudican y asumen que tendrán que reprimir ya no solo a estudiantes en la calle, sino a muchedumbres de venezolanos hambrientos en las calles. O cumplen la Constitución y su sagrado juramento. Cada uno de ustedes debe decidir qué respuesta le dará a su conciencia y a sus hijos, como lo hizo Oscar Pérez.
Este lugar, esta plaza y este día serán recordados por generaciones de venezolanos. Venezolanos que crecerán en una nación buena, llena de luz, de alegría. Una nación justa, democrática, libre, porque la verdadera historia la escribimos nosotros y la escriben nuestros héroes. Hoy, 23 de enero, Venezuela vive el espíritu de hace 60 años y recuerda a sus héroes caídos. Y ese ejemplo hoy lo vivimos también en las calles de Venezuela, y hoy uno de quienes ha defendido y arriesgado su propia vida por estos héroes nos acompaña para conocer lo que hoy están viviendo estas familias de los jóvenes asesinados en el Junquito, y me refiero a Alfredo Romero. Alfredo, gracias por acompañarnos unos minutos. Sé que estás en clase y te prometo que solo te quitamos 3 minuticos. Sí, bueno, buenos días, María Corina, y buenos días a todos los que nos escuchan. Y gracias por el contacto. No, a ti como siempre, Alfredo. Quisiera que nos refirieras lo que una vez ocurrido esa masacre televisada, de la cual se ufanó esta dictadura, que ha conmocionado a Venezuela y el mundo, han vivido los familiares, has estado muy cerca de ellos, coincidimos el sábado en el cementerio. ¿Qué ha ocurrido con esas familias? Porque ha habido mucha información y contrainformación por parte de la propia dictadura. Bueno, en principio vamos a referirnos a lo que ocurrió, digámoslo, y la violación al derecho, digamos, a la dignidad de estas personas y al ritual, además religioso, al ritual que debían rendirle a su ser querido. Eso se les negó. Quiero decirles que en este caso el propio Estado, que es el responsable, digamos, de las muertes, porque sea legal o sea ilegal, fue el Estado responsable, en este caso personas que representaban al Estado, fueron los que decidieron el día y la hora de enterrarlo, fueron los que decidieron negar el velatorio, o sea, que fueran veladas las personas, fueron los que decidieron cómo vestirlo, que no lo vistieron a ninguno de estas personas. O sea, la familia no pudieron vestir a sus deudos. No, incluso metidos pues dentro de esta urna se encontraban con unas sábanas encima que no tenían ninguna vestimenta, y recuérdense que eso es parte pues no solo cultural, sino incluso religiosa nuestra, ¿no? No se les permitió a todos los familiares entrar al entierro, solo, sí. Por ejemplo, en el último caso, que fue el de Oscar Pérez, se le permitió solo a la tía y a la prima, mientras a los demás familiares se les negó el acceso al Cementerio del Este, no por parte del Cementerio del Este, sino de una comitiva de guardias nacionales que se encontraba allí en una cantidad importante. Tú y yo lo vimos, estuvimos allá, sí. Coincidimos el sábado, y era una cosa grotesca, de verdad, una crueldad infinita. Bueno, y el domingo más todavía, el domingo estaba la cantidad era impresionante, y yo estaba allí pues incluso cuando no permitieron la entrada de otros familiares, otra tía, sí. Etcétera, que estaban allí, ¿no? Sí. Eso por un lado. Por el otro lado, pues hay que recordar que no hubo ningún tipo de justificación para detener o suspender o prorrogar la entrega del cuerpo hasta básicamente 6 días. Recuérdense que esto ocurre, si no me equivoco, el lunes 15 de enero, sí, el lunes 15. Y entregan el cuerpo es el domingo en el caso de Oscar Pérez, ¿no? Sí. No había ningún tipo de justificación para no velarlo, ningún tipo de justificación además para que los familiares pues tomaran el cuerpo. Es decir, aquí hubo un comentario que es verdad, o sea, las mismas personas que asesinan son las personas que deciden sobre dónde ubicar el cuerpo y qué hacer con él. Y eso fue lo que ocurrió allí, ¿no? Así es, Alfredo. Bueno, tengo solo un minuto, pero como te decía, así como esta masacre ha conmocionado al país, el mundo entero, parece que todavía se asombra de la crueldad. Rápidamente, ¿cuáles son los próximos pasos que internacionalmente puede elevarse este caso? Pero nacional e internacionalmente creo que hay que establecer y demandar la transparencia en la investigación, y los puntos de investigación para mí muy claros son: hubo lo que se denomina ejecución del rendido, es decir, hubo ejecución de una persona que pidió rendirse, punto 1, y punto 2, hubo desproporcionalidad del uso de la fuerza en este caso. Yo creo que ahí es donde se dilucida el tema fundamentalmente, y hay ejemplos, no solo en Venezuela, sino ejemplos
en el caso de Perú, del secuestro de la casa del embajador en el año 1996. ¿Ves una situación que podría Cantaura, aquí, terminar en la Corte Penal Internacional, Alfredo, en tu opinión? Bueno, si existe efectivamente la sistematicidad en estos casos de ejecuciones extrajudiciales, como de alguna forma se ha venido planteando, pudiese llegar a la Corte Penal Internacional. En principio. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias. Es Alfredo Romero. Muchísimas gracias, Alfredo. Disculpe que te quitamos unos minutos de clase. Excúsanos con tus alumnos. Director del Foro Penal, gran amigo, valiente venezolano. Vamos a una brevísima pausa y al regreso, ahora sí, ¿qué significa el 23 de enero del 58 y del 2018? Vamos a conversar con un gran historiador, un gran venezolano, Germán Carrera Damas. Ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Sin salsa no hay sabor. Por eso tus comidas, hamburguesas, pizzas y perros calientes, que le pongan salsa. Casa de Oblea las tiene de ajo, rosada, picante, cebolla, tomate, inglesa, de queso, soya, pero también te ofrece mayonesa, mostaza y guasacaca. Todas sabrosas y frescas. Pídelas al mayor y al dedal. Casa de Oblea en Baruta, calle Páez con Mariño. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Porque sin salsa no hay paraíso. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo. Hoy, 23 de enero de 2018, conmemorando 60 años de esa extraordinaria movilización ciudadana, popular, cívico y militar que hizo huir, derrotó y hizo huir al anterior dictador. Pero están pasando muchas cosas hoy que no podemos dejar de mencionar y más adelante lo vamos a ir discutiendo con nuestro invitado Germán Carrera Damas. Se reúne hoy el Grupo de Lima en Santiago de Chile, reunión importante, dado el obvio fracaso anunciado de la farsa de Santo Domingo, del llamado diálogo en Santo Domingo. El Grupo de Lima ha hablado de otros cursos de acción, si se demostraba, como estaba claro para la inmensa mayoría de los venezolanos, que iba a ser otro escenario de burla del régimen a la comunidad internacional, en este caso los cancilleres de México y Chile. También la Unión Europea ayer confirma lo que ya se conocía, las 7 primeras sanciones a individuos civiles y militares por delitos muy bien calificados. Es un hecho inédito en el cual, como decía la europarlamentaria Beatriz Becerra, claramente demuestra que no es imparcial. La Unión Europea está firme y clara del lado de Venezuela, los venezolanos, la democracia y la justicia. Y hace unos minutos, en la fraudulenta sesión de la fraudulenta constituyente, se acaba de hacer un anuncio igualmente fraudulento, cuando el señor Diosdado Cabello anuncia que las elecciones, entre comillas, presidenciales serían en el mes de abril. Se habla la semana del 11 de abril, por cierto, esa semana, en esos días. Aquí hay que dejar claro 3 cosas. Esto no son elecciones, son ejercicios militares en un país absolutamente bajo ocupación militar. Y trágicamente hay que decir bajo presencia extranjera, de grupos irregulares extranjeros en el corazón de Venezuela. En segundo lugar, con un Consejo Nacional Electoral fraudulento que se ha subordinado
a esta constituyente que en tercer lugar es nada más y nada menos quien pretende convocar. Es decir, es la antítesis de lo que buscamos, lo luchamos los venezolanos hace 60 años, que fue el ejercicio de la soberanía popular a través del voto. Es una farsa. Es precisamente lo que han buscado, desvirtuar y destruir el valor del voto que elige el voto como institución. Bueno, querido profesor, bienvenido. Es un inmenso orgullo poder estar justo hoy, 23 de enero, conversando con usted. Este placer que tengo yo, me imagino que muchos quisieran verlo allá, usted también, en una verdadera Asamblea Nacional, transmitiendo lo que fue esa lucha histórica y épica de esos años. Vamos a empezar. Yo quisiera conocer su lectura real. En estos días he visto diversas versiones interpretando el 23 de enero del 58. ¿Qué tanto fue una insurrección, digamos, ciudadana? ¿Qué tanta importancia tuvo el venezolano, el ciudadano de entonces, en el desenlace de esos días entre el 23 y 25 de enero? Te voy a hablar no de cosas leídas o escuchadas, sino vividas. El 23 de enero culminaron mis 10 años de exilio político. 10 años durante los cuales no pude pisar tierra venezolana, porque había protestado contra el golpe del 24 de noviembre del 48. De tal manera que lo ocurrido para mí no era un acontecimiento externo, era un cambio fundamental en mi vida. Yo dejaba de ser un exilado, en principio. ¿Qué pude entender? Lo primero que pude entender es que se estaba repitiendo un episodio que tú has denunciado. Tú siempre has dicho que hay que tener el cuidado de que la transición no debe convertirse en una transacción. Yo tenía en la mente la transacción que significó ese aparente cambio de Gómez a López Contreras para que siguiera justamente la dictadura militar regionalista. Y cuando me entero de lo que está pasando en Venezuela, no pude menos que percibir que se estaba tramando justamente otra transacción continuista. Y efectivamente, cuando fue llegando la información, me encontré con que se había constituido una junta puramente militar, pero precedida de las medidas que anunciaban la situación. Es decir, el régimen prescindió de 2 o 3 figuras que se representaban fundamentalmente la violencia. Pedro Estrada, Vallenilla Lanz y un esbirro de baja calidad. Eso era una especie de carnada que se le daba a la opinión pública para que la gente creyera que efectivamente iba a haber un cambio. Pero la junta que se constituyó era absolutamente militar. Ahí no había ningún propósito de restablecer la soberanía popular como fuente, la única, legítima y sobre todo legitimadora del poder. Aquello me llamó mucho la atención, porque no podía menos que recordar, ya yo me metí en mis cosas de historia, lo que había sucedido en la transición de Gómez a López Contreras. El bendito programa de febrero y aquella cosa que no era otra cosa que vamos a continuar con el gomecismo, pero ahora bajo otro nombre. Y me preocupé mucho, porque la gente con la ilusión de que por fin iba a terminar la dictadura y demás podía caer en la trampa. Yo hasta me pregunto, ¿no estará sucediendo algo semejante ahora? Lo dejo como una interrogación. Ahora vamos a hablar lo que está pasando ahora. ¿Pero qué pasó entonces? Bueno, y entonces me puse a estudiar la situación a fondo. Encontré que efectivamente eso era lo planteado. Pero como siempre ocurre para bien de los pueblos, quienes lo tiranizan no toman en cuenta lo que ese pueblo haya podido adelantar en su formación. Y creyeron que aquellos 3, 4 años de ejercicio democrático
Sencillamente era posible, del 45 al 48, el trienio. Eso era posible borrarlo, ignorarlo. Y pretendieron seguir adelante. Pero la amenaza de una huelga general que se llegó a proclamar, y sobre todo la reacción de la opinión pública, les hizo ver a aquellos aventureros, porque eran unos aventureros, que iban a tener que entrar en una fase de enfrentamiento que ya no se correspondía con una simple transición. ¿Sobre qué pasó entonces? ¿Y cuáles fueron esas fuerzas? Vamos a regresar después de una brevísima pausa, que esto todos queremos escucharlo. Ya regresamos, amigos, contigo. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Disfruta de los mejores cortes y carnes en el restaurante Montana Grill, con ambiente familiar y agradable música. El mejor restaurante del oeste de Caracas, en La Candelaria, parroquia gastronómica de tu ciudad. Acércate a la esquina Candilito, frente al estacionamiento de la plaza. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo, 23 de enero de 2018, 60 años después, con Germán Carrera Damas, que vivió esos acontecimientos. María Corina, sucedió algo muy importante. La escena política súbitamente reveló que había cambiado. La reacción no fue de algunos líderes, no fue de un grupo constituido, no, fue del todo social. Allí estuvieron presentes los estudiantes, los trabajadores, gente que estaban literalmente fuera de lo que podríamos llamar la contienda política inmediata, pero que reaccionaban contra la posibilidad de un continuismo. Y fue tal la magnitud de la reacción popular, ahí fue donde sí intervino el pueblo, que tuvieron que dar marcha atrás y cambiar la constitución de la Junta, que era absolutamente militar. Entonces incorporaron dos civiles, etcétera, y trataron de darle una orientación que podría llamarse, para mí, yo la consideraba en aquel momento tramposa. Luego pude entender que no le salió bien el juego. ¿En qué sentido tramposa? En el sentido de que buscaron para presidir aquel movimiento un militar que ellos subestimaban. Porque en verdad no tenía ninguna relevancia, nunca se había señalado ningún sentido político, y consideraron que podían manejarlo. Inmediatamente, ya con Larrazábal comenzó de nuevo la conspiración militar, sobre todo con los Pérez Jiménez y los hermanos de los que habían quedado, porque veían que lo que estaba sucediendo era lo más grave que podía suceder para el poder militar. Y era que por primera vez el poder civil era capaz de rescatarse a sí mismo. Ese es un hecho que se vuelve mala costumbre desde el punto de vista de los militares. Porque no nos engañemos, lo que está enfrentado es el intento definitivo, heroico, valiente, de una sociedad que ya aprendió a vivir en libertad, practicando su capacidad de formar el poder, y quienes tratan todavía de hacerlo retroceder a aquella situación en la que ni siquiera era la sociedad espectadora del poder, era simplemente sumisa. Profe, usted permanentemente reivindica los 3 años de experiencia previa democrática, del 45 al 48. No de experiencia previa, de siembra. Lo que nadie pensaba, ni siquiera los que sembraron, era que había aprendido hasta ese punto. Y lo que representó para la mujer en particular. Bueno, se completó la sociedad venezolana. Hasta el 1946 tenían la participación muy limitada los varones mayores de 21 años que supieran leer y escribir.
De pronto, los hombres que realizaron el esfuerzo de establecer el poder civil se dieron cuenta de que si no ampliaban la base electoral, no habría salida. ¿Y cuál era la mejor manera de ampliar la base electoral? Le reconocieron sus derechos políticos a la mujer. La mujer hasta ese momento no pintaba nada en la acción. María Corina, tú no estabas allí. No. Mire, profe. Bueno. Yo lo quiero mucho, pero en el 46. Pero los jóvenes mayores de 18 años, y algo que puede parecer, y fue criticado por algunos pseudointelectuales, sí, se les amplió la participación a aquellos hombres, a aquellas personas de cualquier, sin límite de edad ni de sexo, de mayores de 18 años, que eran analfabetos. Ahora, ¿Tú sabes cuánto era el analfabetismo entre las mujeres? Superior al 90%. Ahora, fíjese, eso fue en el 46. Esos 3 años estaban, como usted dice, sembrados en el corazón de Venezuela, en términos de lo que fue la vida, los fundamentos de la democracia. Ahora, de allá para acá, nosotros vivimos 40 años de democracia. Es una sociedad que ha conocido la libertad, la prosperidad, la oportunidad de desarrollo y crecimiento con instituciones republicanas sólidas. Porque llegamos hoy, al 23 de enero del 2018. ¿Cómo ve usted esa sociedad que reaccionó y dijo, se acabó, no más dictadura, y la que hoy ha vivido 20 años de una tiranía aún peor? ¿Por qué no volvemos un poquito antes? ¿Tú recuerdas que reaccionando contra esa democracia que parecía en ciernes y en realidad estaba sembrada, reaccionando contra eso no hubo sino una especie de espejismo que surgió abruptamente? De pronto, los venezolanos fueron lanzados a luchar por la independencia nacional, cuando en realidad nosotros estábamos luchando por la libertad y la democracia. ¿Por qué? Porque se tomó el patrón cubano. Y yo lo recuerdo muy bien, y más yo estuve en Cuba cuando eso comenzó. Se tomó el patrón cubano por algunos jóvenes y sobre todo por aquellos sectores que se sentían marginados por la democracia, porque tenían que luchar ante la opinión pública, por el Partido Comunista de entonces, antes de que la historia lo devorara. Y el resultado fue que, en definitiva, se desorientó un buen sector de la sociedad venezolana. Mira, María Corina, uno de los mayores crímenes que se ha cometido, contra esa sociedad, fueron aproximadamente los más de 20.000 jóvenes, de un lado y de otro, que o murieron o quedaron maleados por aquel grave error político. Eso privó a la sociedad democrática de toda una capa de posibles dirigentes y líderes. No se ha estudiado esto con seriedad, pero como yo era profesor en ese momento, tengo en la mente los muchachos que 2 días antes del examen venían a decirme, profesor, vengo a decirle a Dios porque tengo que irme. Y al poco tiempo venía la noticia de que lo habían matado. O regresaban cuando ya hubo una célebre, digamos, pacificación, pero no se lograban ambientar en aquel nuevo estado y terminar. Bueno, desde entonces la obsesión de Fidel Castro de controlar Venezuela. Ahora, felizmente hubo un hombre, y me complace recordarlo, que, te advierto, yo fui de los que recibió a Fidel en el aula magna de la universidad. Estuve más de 3 horas esperando que apareciera para decir un discurso, que luego te voy a decir cuál fue el efecto que tuvo. Y sembró la idea de que la democracia burguesa era una simple ficción. Nosotros teníamos 150 años aspirando a la democracia liberal. Y de pronto, cuando la tenemos, se nos dice que no valía nada. El resultado fue que quiso de una vez ganar para sí a ese venezolano incómodo que llamaba Rómulo Betancourt. Fue a hablar con Betancourt y a pedirle que le mandara petróleo a Cuba. Esto es absolutamente cierto. Y Betancourt le dijo, muy bien, yo se lo puedo mandar,
Pero me lo paga completico. No solo eso, sino que me lo va a pagar en dólares y al contado. Porque de eso depende que los venezolanos puedan comer y puedan vivir. Y Visionario Betancourt, a ver, si estuviera viendo lo que... Bueno, Betancourt llegó al extremo de decir que infortunadamente, 10 o 15 años después, aquella cosa le haría un daño a América Latina muy profundo, que es lo que ha sucedido. Pero volvamos al día de hoy, porque... Volviendo al punto. Si yo te expreso mi opinión sobre lo que está pasando actualmente, y te hablo como historiador, temo que se repita un 23 de enero. Es decir, la pretensión de una transacción, de un esfuerzo continuista. Mediante, posiblemente, yo no estoy pensando en grandes movimientos armados, no, basta un pronunciamiento. Un reajuste. Ahora bien, pero ¿por qué no hagamos rápidamente una comparación entre esa sociedad venezolana del 58 y la sociedad de hoy? No se pueden comparar. Con lo que hemos vivido. No se pueden comparar. Son dos sociedades totalmente diferentes. Te digo porque yo, con mis 87 años, he vivido las dos. No hay término de comparación. Comenzando porque tú estás allí, ocupándote en una posición que antes decían, bueno, esa es la posición que debe tener un hombre. No importaba que tú fueras capaz, preparada, conocedora. No, debe ser un hombre. Comenzando por eso. Pero básicamente la sociedad no tenía voz. Y la voz, uno cree que es poder hablar. No, es participar en la formación del poder. Y la vida de los partidos políticos cambió la sociedad venezolana. Te voy a decir más. Como historiador, yo llego a la conclusión de que la nación venezolana nació a partir de 1946. Porque en ese momento los venezolanos se ubicaron en función de proyectos políticos que iban directamente a la formación del poder y por lo mismo no solo al manejo, sino a la transformación de la sociedad. Es decir, por primera vez todos los venezolanos, hasta una persona en el último rincón, era parte de la formación del poder. Ahora, veamos cuáles son esas fuerzas que pueden intervenir para que o la estabilización de una narcodictadura, una tiranía tenga lugar, o para que ese reajuste que llamamos transacción tenga lugar, es decir, y más bien sea una verdadera transición. O sea, ¿de qué fuerzas depende? Una es la sociedad en sí, la gente. Usted hacía referencia a la transformación de la sociedad venezolana en estos 60 años de vida democrática, de construcción de tejido social, sindicatos, gremios, a pesar de la persecución y destrucción de estos últimos años. Yo me atrevo a hablar de otro factor también, la comunidad internacional, que juega un rol importante. En ese entonces, más bien Marcos Pérez Jiménez contaba con respaldo internacional, que no es el caso de Nicolás Maduro el día de hoy. Pero te estás saltando lo fundamental, y ahora te corrijo yo aquí atribuyéndome la ventaja de la edad. Aquella era una sociedad venezolana incompleta, parcial, influenciable, manejable, comprable, presionable, lo que fuere. Pero ahora no. Ahora hay ese elemento incómodo que llaman la mujer venezolana, que cada día no solo se presenta más como una fuerza, sino que es capaz de determinar el curso de las cosas. Pero también jóvenes que aprendieron a construir un futuro y que ahora se sienten ante la imposibilidad de construir su futuro. Pero hay todavía más. Anda por allí una fuerza que algunos subestiman. Que es la iglesia. Una fuerza que hizo un contrato con la democracia y la está cumpliendo, lo está cumpliendo religiosamente como corresponde. Como Dios manda. Como Dios manda. Esa fuerza, algunas personas la subestiman, pero quienes tenemos un poquito sentido de la historia, sabemos que es por esencia poderosa, porque mueve la conciencia y no solo las actuaciones. Y porque esta es una lucha hoy eminentemente existencial. Absolutamente. Y eso es lo que
ha visto muy bien la Iglesia Cristiana Católica, que está cumpliendo ejemplarmente con el contrato que firmó con la democracia y con la república. Pero tenemos un gran enemigo, que es el que yo veo con mayor inquietud. El gobierno se dio cuenta, el régimen se dio cuenta de que no podía erradicar la democracia. Había que simularla, dañarla, confundirla, pero no podía erradicarla. Ahora, ¿cómo prescindir de ese paso necesario para la formación del poder? Que es el ejercicio de la soberanía a través del voto. Demoler la república. Uh-huh. Y comenzaron a minarla, reproduciendo un esquema grotesco que en Cuba tuvo su efecto. Recuerda que ellos hablaban de la republiqueta como una forma desdeñosa, pero ellos nunca habían construido la república. En cambio nosotros sí la construimos, y la construimos con un gran esfuerzo de 2 siglos. No fue una cuestión de que nos la trajeron y nos la dieron. Bueno, yo diría que la fuerza fundamental... Yo hay 2 fuerzas que no quiero dejar de mencionar, nos quedan unos minuticos antes de ir a este próximo corte. Una, como mencionaba, es la comunidad internacional, y la otra son las Fuerzas Armadas. La comunidad internacional, ¿cómo actuaban en ese entonces vis a vis a lo que representa la comunidad democrática internacional hoy? Yo te puedo decirlo, eso sí lo he estudiado muy, muy a fondo. Se llegó a la convicción de que o se lograba con las fuerzas internacionales que estaban en la lucha de la Guerra Fría, un paréntesis para que pudiera restablecer la democracia en Venezuela, o no habría democracia en Venezuela, porque el llamado campo de la democracia en aquella lucha necesitaba tener segura su retaguardia. Entonces el campo fundamental para ellos en ese momento incluía a Venezuela. No por lo que representaba Venezuela como potencia, sino por la necesidad del petróleo. El suministro de petróleo. Venezuela producía más petróleo que todo lo que producía el Medio Oriente todavía un tiempo después. Bueno, pero había un hecho que también tuvo una importancia tremenda en este aspecto, y es que en verdad, el venezolano había adquirido el sentido de una práctica que nunca había tenido antes, el voto. La idea, el venezolano era un espectador del poder y un paciente. Sufría el poder, pero no tenía la menor idea de lo que era realmente, cómo se hacía el poder. Pero de pronto se vieron que cada uno tenía un poquito de poder en su conciencia, y que ya los venezolanos no se iban a caracterizar por su origen regional, sino por el partido en el que militaban. ¿Por qué crees tú que se ha hablado tanto como algo negativo de la partidocracia? La partidocracia fue fundamental para la formación de la nación, porque los hombres llegaron a vincularse por lo que realmente le importa a la sociedad, que es la conformación, el ejercicio y la finalidad del poder. Ahora, si tú privas a la sociedad de la verdadera participación en eso, puedes hacer lo que quieras, pero no una república. Ahora, volviendo al tema de esas fuerzas, es evidente que la comunidad internacional hoy ha finalmente asumido que la tiranía venezolana, la narcodictadura, no es solamente un problema de los venezolanos que literalmente nos mata de hambre, de balas, de enfermedad, pero es un problema para la seguridad hemisférica. Hoy se reúne en Santiago de Chile el Grupo de Lima, que va a hacer un planteamiento, no tengo duda, muy firme sobre una simulación electoral como la que han anunciado hoy en la fraudulenta constituyente. Pero además tenemos una Unión Europea que en un hecho sin precedentes sanciona a 7 jerarcas del régimen civiles y militares y deja muy claro que van a continuar estas sanciones, es decir, deja la neutralidad, Europa deja la neutralidad. Estos son fuerzas que indiscutiblemente tienen una enorme incidencia en que el proceso de transformación del país y liberación del país no se desvíe en una transacción. Casi he llegado a pensar, María Corina, que contra mi propio pensamiento, la historia tiende a repetirse. La democracia nace en Venezuela
y logra desarrollarse fundamentalmente en función de la Segunda Guerra Mundial. Fíjate, la Segunda Guerra Mundial produjo 3 grandes democracias en el mundo: Japón, India y Venezuela. ¿Pero por qué Venezuela? Venezuela era minúscula al lado de las otras 2, pero Venezuela había desempeñado un papel fundamental en la defensa de Occidente. Hoy día el cuadro comienza a repetirse. La vinculación perversa, yo la denuncié desde el 88, con el narcotráfico, con el terrorismo internacional, etcétera, ha hecho de Venezuela ahora, no por ser Venezuela, sino por esa circunstancia, una amenaza para la estabilidad y el bienestar de todo el bloque que de nuevo entra en pugna con la negación. Tenemos que ir a una brevísima y última pausa. Estamos conversando con el profesor historiador Germán Carrera Damas. Al regreso vamos a hablar de la fuerza que nos falta, los ciudadanos militares. Ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. En Las Mercedes, en Caracas, está el mejor restaurante especializado en carne de cerdo. Y es el inigualable restaurante Mi Cochinito Favorito, donde lo tienes en todas sus formas, sea asado o sea frito. Mi Cochinito Favorito te presenta un extenso menú para complacer y deleitar tu exigente paladar. En Las Mercedes, calle Nueva York, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo. Nos quedan pocos minutos y es indispensable reflexionar sobre lo que fue el rol de las Fuerzas Armadas en ese proceso del 23 de enero del 58 y lo que son hoy. Lo que es hoy la institución militar. Pero el papel de la Fuerza Armada no fue tan importante en el 23 de enero. Allí lo que hubo fue un intento de continuismo. Esa es la realidad. Cuando el papel de la Fuerza Armada se hizo importante, es cuando viene la reacción contra la instauración por primera vez del poder civil en Venezuela. Y la guerrilla, la subversión, etcétera. Y hubo un grupo de militares que entendieron que su nueva función era la del ciudadano militar y no la de una humillante subordinación a gobiernos dictatoriales. Y ellos lucharon. Quienes defendieron la democracia en ese momento con respecto a la subversión fueron militares. Esto hay que tenerlo claro. Pero esos hombres fueron rápidamente sustituidos por otros que fueron ganados, yo diría, por esa enfermedad tremenda que es el poder militar. Incluso entre los civiles. No podemos exculpar de esto a los civiles. Yo recuerdo la defensa del poder militar se hizo en gran parte por obra de unos supuestos sociólogos o politólogos de carácter civil que identificaban el poder militar con 2 ficciones: eficiencia y orden. Nos quedan 2 minutos. Muchos venezolanos hoy, ante el atropello brutal que se acelera cada día, un régimen que intencionalmente ha sometido al hambre y a la violencia a la sociedad, se preguntan cuál es la ruta y si hay fuerza moral, cívica y hay reserva moral en la Fuerza Armada para garantizar que esta
transición no se desvíe en transacción alguna y podamos restablecer las bases de una república liberal democrática. ¿Cuál es su evaluación? Eso requiere un tratado. En minuto y medio. No, para mí la situación es la siguiente. Convertir al militar o hacer del militar un efectivo ciudadano, que hasta ahora no lo había sido, puesto que participa de la formación del poder, acerca al militar a la sociedad. Pero es decir, también, con el voto, una vez que con la Constitución del 99 le otorga el voto al ciudadano militar. Pero también ha alertado a aquellos factores para quienes el ejercicio del poder no es el propósito de construir el bienestar, sino de procurar su bienestar. Yo lo dije en una frase que me duele haberlo dicho, hombres nuevos con hambres viejas. Porque en definitiva se le presentaban como nuevos, pero lo que querían era lo mismo que los otros habían pasado. Yo diría que en definitiva lo que se ha planteado es que si yo acudo a mi experiencia personal después de haber tratado con las misiones militares y demás, hay en las Fuerzas Armadas oficiales, lo he hablado con ellos, no los puedo identificar, pero he hablado con ellos, para quienes la carrera de las armas es una profesión y de ninguna manera un modo de llegar al poder o de sorprender la riqueza. Para esos hombres hay que rescatar la condición también de víctimas de aquellos otros que, anteponiendo su ambición de poder o de riqueza a sus deberes profesionales, hacen de la Fuerza Armada, hacen verdad algo que sí, se me ocurrió escribirlo un día. El primer objetivo de Chávez sería destruir la Fuerza Armada. Absolutamente. Y avanzó. Y será una de las principales tareas del poder civil la reconstrucción de una Fuerza Armada fuerte, firme, profesional, institucional, que defienda la soberanía y nuestro territorio. Aquí te voy a decir como Cristo, tú lo has dicho, no yo. Bueno, estimado profesor Germán Carrera Damas, de verdad ha sido para mí un honor y además muy emocionante revivir con usted, protagonista y además analista, historiador, relator de los grandes logros, aciertos y desaciertos de nuestras generaciones y prepararnos para lo que nos viene, reconstruir la República, restituir la República. Terminar de mi parte diciéndote que luego de haber estudiado esto apenas unos 60 años, he llegado a la impresión de que el futuro de esta sociedad, que está llamada a ser la verdadera primera sociedad democrática de América Latina, depende fundamentalmente de las mujeres. Sí, esas que son capaces del esfuerzo y del sacrificio. ¿Y quién está al frente de esas mujeres? Yo también tengo mucha confianza en la mujer venezolana. Yo tengo confianza en esa que está al frente. Queridos amigos, quiero decirles ya para despedir que continúan las actividades en Venezuela y alrededor del mundo honrando a nuestros héroes caídos. Que los héroes nos unan. Esta tarde habrá una ceremonia religiosa en San Antonio de los Altos, en la iglesia San Antonio de Padua, a las que están todos invitados. Esta mañana, en el Hotel Sheraton de Santiago de Chile, los venezolanos atendiendo una convocatoria de Soy Venezuela, haciéndoles saber a los cancilleres del Grupo de Lima que contamos con la firmeza y la claridad para avanzar en la restitución de la democracia y la libertad en Venezuela sin demora, que es corresponsabilidad de los países del hemisferio. En Barinas, en la calle Cedeño a las 8 de la mañana, en el Estado Bolívar, Decanato de Laudo a las 9, en Maturín, en el Paseo de los Próceres a las 10:30 de hoy, en Aragua, en Maracay, en la Plaza La Soledad es hoy a las 3 de la tarde, en Coro, en la avenida Manaure, hoy a las 4:30 de la tarde, en Mérida, en la Plaza El Llano, a las 5:30 de la tarde, y en Portuguesa, en la Iglesia del Espíritu Santo, a las 6 de la tarde, en Araure. Y, por supuesto, en otras ciudades del mundo seguiremos reuniéndonos. Soy Venezuela los convoca, los invita, todo aquel que quiere protestar, organizarse, avanzar, resistir con rebeldía cívica y con la clara y la urgente determinación
a que esta dictadura salga de una vez por todas del poder y podamos juntos proceder a la reconstrucción de Venezuela con el espíritu del 23 de enero del 58 y en memoria a los héroes caídos de esta dictadura cuyo sacrificio no habrá sido en vano. Queridos venezolanos, nos vemos el próximo martes contigo. RCR presentó Contigo,